Hola, buenas tardes. Estoy aquí con micrófono fantástico. Bueno, lo primero quería agradecer a Carolina López y a Elena Moreno la invitación. Es fantástico venir al Animac y ver que goza de buena salud y que además se preocupan por que la gente de los colegios venga a la animación y que se acostumbren a ella. Y ahora vamos a hablar de un proyecto obviamente especial, porque yo creo que cuando un productor está con un proyecto lo considera especial, pero antes de empezar a hablar del proyecto, casi os vamos a poner el tráiler final, es decir, el final de la historia. ¿Qué ocurre? FAB agency connecting from Warsaw. Copy, please. 3322. Reporter Ryszard Kapuscinski. Copy from Angola. Unfortunately, I still have no information. The invasion is continuing, but there is no news from the front. Call me tomorrow. Maybe something will happen. Okay, till tomorrow then. Thanks. Bye. Bye. FNLA. A cruel army. They are cannibals. Arthur told me some days ago. I didn't believe him. O que eu vi, o que eu presenciei nesta estrada foi talvez a coisa mais infernal que eu vi em dias da minha vida. Vocês estão a imaginar o que é uma estrada juncada de cadáveres durante quilómetros, 40 ou 50 quilómetros. Nós saíamos do carro, íamos a correr ver se alguma criança que tinha as casas estava viva. Não, estavam todos mortos. Alguns com o mesmo tiro, morreu a mãe e o filho. Perdi para sempre a paz. Fiquei sem paz para o resto da vida, aqui nesta estrada. Eu tinha a consciência de que íamos ser massacrados aqui, porque isto é quase uma morte anunciada, não é? Este tráiler que habéis visto es un poco el final de la historia. Ahora os voy a contar un poco cómo llegamos a la propia historia.
Yo soy de PC. Bien, y ahora me incorporo poniéndome en la luz. Bueno, como os estaba contando... Espera, deja... Ahí, eso es. Muy bien. Os voy a contar un poco... Se va un poco el sonido. No sé si es que estoy haciendo algo. Bueno. A ver, este es un proyecto que se llama Un día más con vida. Está basado en el libro favorito de Richard Kapuscinski, que para los que no lo conozcáis es un poco el padre de los reporteros de guerra, uno de los reporteros de guerra que más influencia han tenido en todos los periodistas, porque cubrió todas las guerras de independencia de Latinoamérica y África. De los muchos libros que escribió, hay uno que se llama Un día más con vida, que trata lo que es la guerra de independencia de Angola en el año 1975. Este libro era uno de los libros favoritos de Raúl de la Fuente, director de documentales, y un día decidió que quería adaptarlo a cine y un día esta imagen es la que le llevó hacia la animación. Hay una secuencia en la que se describe... Se describe Luanda, la capital de Angola, con todo lo que es el pánico de los colonos portugueses abandonando la ciudad y cómo, por un lado, tenías la propia ciudad y por otro lado tenías la ciudad de madera. Es decir, que estos contenedores también formaban sus calles, sus edificios. Esto visualmente, hacerlo en imagen real es algo absolutamente desproporcionado. Hacerlo en documental queda pobre. Y en este caso Raúl de la Fuente decidió que la herramienta ideal era la animación, porque una de las ventajas que tenemos ahora con la animación es que las fronteras de la animación han estallado y que es una técnica. Por tanto, puedes hacer contenido familiar, que es el más importante y el que tiene más peso a nivel de mercado y que no hay que abandonar nunca. Y puedes hacer comedias en animación, como puede ser South Park, donde además, cuando tenemos una comedia en animación, lo que importa no es necesariamente la técnica de animación, y tienes dramas en animación. La última película que hice fue Arrugas, que supongo que conoceréis, basada en el cómic de Paco Roca y dirigida por Ignacio Ferreras, uno de los directores creo que más van a dar que hablar dentro de poco. Entonces estamos viniendo de una empresa pequeña. Gracias. Venimos de una empresa pequeña, de un director de documentales. Y el final es este tráiler que habéis visto. Un tráiler que nos ha permitido levantar la financiación de la película, una coproducción España, Polonia, Bélgica y Alemania, que empezaremos la producción alrededor de septiembre-octubre, y una financiación que en el año 2012, con todas las dificultades que todos conocemos, logramos Televisión Española, Canal Plus, ICA, con el número 1 de entre 360 proyectos, con la mejor puntuación. E incluso tenemos el problema de que en España nos habíamos marcado un tope de financiación que hemos superado y todavía no hemos tocado todas las vías de financiación. ¿Esto por qué ha sido posible? Básicamente por los apoyos de desarrollo, el más importante de ellos el de Media, sobre todo porque Media tiene una política de desarrollo muy consistente y en el audiovisual el I+D es el desarrollo. Yo sigo sin entender todos estos fondos de I+D de los ministerios de industria y similares, para mí son arameo. En cambio, el I+D en el audiovisual no es el proceso, sino la historia. Por tanto, es donde más dinero se debería dedicar, y más en estos momentos donde lo que hay que hacer es pensarse muy bien qué películas hay que hacer. En este caso, el proyecto, lograr el apoyo de Media, nos consiguió hacer un desarrollo potente
y para eso hacen falta cantidades importantes como la que obtuvimos de media. También obtuvimos apoyo por parte del Instituto de Cine de Polonia, porque obviamente allí Kapuściński es toda una celebridad. En el ICA, cuando tenía ayudas a desarrollo que ya no tiene. Siguiente. Como os he dicho, Raúl de la Fuente, hablaremos de él un poco más tarde, no tenía un background de animación. Y buscando un poco el socio adecuado, encontró esta empresa que se llama Platish, que está en Varsovia. Obviamente había una relación clara entre la temática, el protagonista y el sitio del estudio, y fueron a verlos. Platish, para los que no suenen, obviamente es una empresa tremendamente premiada, es muy grande, es decir, que en este caso el proyecto se inicia en una empresa pequeña a la que se suma una grande. Seguramente conozcáis, por ejemplo, Paths of Hate, que es un corto que estuvo preseleccionado para los Oscars, pero trabajan mucho lo que es en publicidad, en efectos visuales y en animación. No han hecho ninguna película, con lo que esta sería su primera película de animación, y tienen un departamento de anuncios, un departamento de animación y un departamento de cine. Han hecho, estos son fotogramas de Paths of Hate. También tenéis aquí otro proyecto, otro corto, ahora mismo no recuerdo el título, pero era como Modern Art o algo así, también muy interesante. Y han hecho estos trabajo para videojuegos. Seguimos. Efectos especiales. Kanaki está basada en San Sebastián. Viene íntegramente del documental, pero eso sí, el documental rodado en todo el mundo. Raúl de la Fuente, su largo más conocido es Nómada TX. No sé si conocéis el IDFA de Ámsterdam, es el festival de animación más importante del mundo. Eligió las 20 películas en el 20 aniversario del IDFA. La primera era La pesadilla de Darwin, la segunda era Nómada TX, que era la película de Raúl de la Fuente, al que vemos aquí posando. Digamos, es el alma mater del proyecto. Quien compró los derechos junto con Amaya, que es su socia, y junto quien ideó la idea de llevarlo en animación y quien logró la involucración de Platish. Aquí tenemos el póster de Nómada TX y de Virgen Negra. Y este es el codirector por la parte polaca, que se llama Damian Neno, cuyo trabajo más conocido es Paths of Hate. Un corto de animación fantástico, visualmente similar al tráiler que habéis visto de un Spitfire y un Messerschmitt que luchan sobre un cielo nevado. Un corto bastante espectacular. Aquí, a los que estéis familiarizados con la animación, sabéis que más o menos el pipeline del corto es el que se está utilizando en la película. Obviamente existe la manía esa de tener que mejorar el pipeline y la estructura y vamos a hacerlo mejor y tal y cual, pero básicamente la estructura es la misma. Este es Kapuściński en realidad. Tendría unos 45 años cuando estuvo en Angola. Este es él en Angola. Y es eso, intentamos plasmar una realidad idealizada, lo que te permite, por otro lado, no tener que ir a ese fotorrealismo en 3D, que por un lado es muy caro y por otro lado es absurdo. Conseguir algo 93% real es muy posible, conseguirlo 94% real es casi imposible. Estas son diversas fotos de Kapuściński con el diseño. Y si os dais, una de las cosas que también distinguen a este proyecto es que es una película de animación, va a tener un 75% de animación y un 25% de documental, básicamente para poder competir en los premios más importantes en la categoría de animación. Cuando tengáis un proyecto híbrido tenéis que decidir cuál de los dos, si es carne o pescado.
no te puedes quedar entre medias porque al final no eres ni documental ni largo de animación. Aquí vamos a ir hacia 60 minutos de largo de animación, pero vamos a mantener 25 minutos de documental, donde lo que intentamos tener es otra capa de información que apoya lo que estamos viendo, la historia de ficción, pero basada en hechos reales, que estamos viendo en la parte animada. Y que además pues, desarrollaremos a través de docu-webs que estamos preparando. Ya os digo, toda esta idealización a nivel de diseño te permite no tener que ir a un 3D demasiado. Estos son concept arts que hizo Platís. Esto ya es un plano final. Este es otro concept art. Y tiene eso, una gran potencia visual, pero eso. Aquí tenemos, por ejemplo, otro de los personajes, ¿no? Carlota es un personaje tremendamente enigmático. Es un personaje que, en cierto modo, cuando Kapuscinski estuvo en la guerra, le cambió mucho su forma de ver la guerra y sobre todo su forma de presentarse hacia la guerra, de si él era un periodista o él era un novelista, que también ese es un tema que tratamos en la película. Carlota era una combatiente angoleña de 20 años que básicamente, en vez de irse con Kapuscinski y con Farrusco, decidió quedarse y murió al día siguiente. Un personaje en el que Kapuscinski, por ser esta, digamos, heroína amazona, idealista, joven, guapa, tenía cierto grado de atracción hacia ella de una manera más mítica que otra cosa, y fue esa, la inocencia que muere en la guerra. Es un personaje también muy interesante y seguramente dentro de esta idea de que vamos a ver los personajes que vemos en pantalla, pero hoy en día en documental, rodando en Angola, en Lisboa, en Moscú, en Cuba, en Nueva York, este será el único personaje que aparecerá en material de archivo, porque obviamente falleció, ¿no? Este es el comandante Farrusco, que era un personaje que más o menos te vuelve a explicar eso, que la realidad siempre supera la ficción. Este era un militar portugués que decidió desertar y unirse al ejército angoleño, y que hoy en día es el jefe de la seguridad de Luanda. Estas son imágenes del año pasado. También tenemos a Mauricio, el soldado cubano. Los soldados cubanos que llegaron a Angola, digamos, obviamente había dos bandos, formaban parte de este ajedrez estratégico típico de la Guerra Fría. Lo que no se sabe demasiado es que Khrushchev se enteró de que los cubanos habían entrado en Angola por los periódicos. Entonces, en un momento dado, Castro, por motu propio, decidió mandar soldados cubanos para apoyar al MPLA, que era la guerrilla comunista, y es una de las partes también que a nivel de documental nos está siendo más complicado, porque todos los soldados cubanos que fueron a luchar a Angola eran gente con experiencia ya de la guerra contra Batista, por tanto ya tenían cierta edad, ¿no? Es como muchos personajes que tenían 20 años o 30 años y todavía están vivos, pero si ya eran, digamos, soldados con bastante experiencia, en este caso estamos teniendo muchísimas dificultades en localizar a esos personajes. Y luego otra ventaja de la animación es que nos permite esos puntos de ensoñación, esos puntos donde la realidad se rompe y vamos hacia una narración con más lirismo y con más poesía, y ahí es donde justamente la animación es la herramienta adecuada. Pasamos. Una diferencia entre eso. Artur es otro periodista portugués que se quedó en Angola. Y también luego os pondré, digamos, todo el clip entero de las declaraciones de Artur para que veáis un poco
la adaptación Mauricio, el soldado que todavía no hemos encontrado, el cubano. Aquí tuvimos que hacer un desarrollo en el que se mezcla, por un lado, la inversión necesaria en desarrollo de animación, que ya es considerable, con un desarrollo de documental con un coste también bastante considerable, porque estamos hablando de localizaciones, de Angola, de Lisboa. En cierto modo, este proyecto, una de las cosas que tiene de apasionantes es que une, digamos, dos modalidades audiovisuales totalmente antagónicas. Una de ellas la animación, que es la producción más controlada porque trabajas con un volumen de trabajo, con un volumen de gente que como no lo tengas muy controlado te vas de presupuesto, y luego con una forma de producir, que es el documental, donde más o menos tienes unas vías, pero tienes que dejar bastante espacio para que la realidad te sorprenda. Eso también es una de las partes de la búsqueda, porque nosotros sabemos más o menos lo que queremos, o Raúl sabe más o menos lo que quiere buscar en la parte documental, pero cada vez que sales a estos decorados te encuentras cosas más sorprendentes, ¿no? Aquí tenemos varios personajes, todo el viaje que hemos hecho a Angola. Luis Alberto, que es un periodista portugués, una foto de esa. Sigamos. Y ahora os voy a poner eso, algunos ejemplos de cómo llegamos a este resultado. Si tenéis alguna pregunta podéis hacerla directamente. Os voy a enseñar, por ejemplo, esta es la Carlota Real. Este personaje ejerció mucha influencia sobre Kapuscinski. Vamos a bajar el sonido de... No lo necesitamos aquí. Sí, así. Y una de las sorpresas, por ejemplo, de la parte documental es que cuando Raúl estaba entrevistando a la hermana de Carlota en un cementerio, pues de repente oyeron unos disparos y habían ido a ver la tumba de Carlota y en ese momento estaban enterrando a otro soldado angoleño. Es decir, que como que 30 años más tarde se estaba repitiendo la misma historia. ¿Qué ocurre? Que obviamente como hay muy poco material, pues ya empiezas a imaginar cómo era ese personaje, ¿no? Siempre tendemos a verla como muy melancólica, pero con una sonrisa bastante luminosa. Os voy a enseñar también, por ejemplo, el story que no pudimos rodar. Este es el story que queríamos haber rodado, que no pudimos rodar, sencillamente porque el general Farrusco, pues en teoría, aquí veis una secuencia en la que tuvieron que ir desde el norte de Angola al sur de Angola, y en el sur de Angola descubrieron que tropas sudafricanas habían invadido el país, es decir, dentro del ajedrez intercontinental, pues tropas aliadas a Estados Unidos ya se habían involucrado, lo que disparó la parte esa, y aquí el general Farrusco iba a disparar con el AK-47 y esto lo trasladábamos a animación. Cuando se desplaza el equipo a Angola, el general Farrusco dice que no dispara y no dispara. Entonces hubo que cambiarlo. Por tanto, este es un concepto para tráiler
anterior. El general Farrusco fue herido en el año 75, estuvo en coma, pero obviamente sobrevivió. Y una de las cosas que le pedíamos era que nos enseñara las cicatrices, cosa que en un primer momento le pareció muy apropiado y en un segundo momento no tanto. Con lo que incluso Amaya comenta que ya llegó a ver el AK-47 en el coche del general, es decir, que estaba ya preparado, pero sorpresas que te dan estos proyectos. También os voy a enseñar espera. Sube un poquito. Esta es la parte de Queiroz, para que veáis un poco lo que se rueda mais infernal documental y luego lo que se acaba utilizando Vocês estão a imaginar que é uma estrada juncada de cadáveres. La parte de documental la tenemos que mantener muy controlada 40 ou 50 para no quilómetros. irnos a una duración Juncado de cadáveres de um lado e do outro. muy larga, Pessoas que traziam assim umas porque coisinhas al à final cabeça. queremos mantener la Não película traziam como mais una nada, película umas de coisinhas à espías. Esto es cabeça, una película de mães, espías. os filhos às Es costas. una película de espías absolutamente real. Nós encontramos, y el documental encontramos nos uma série sigue deles. recordando de esa mulheres realidad. mortas, Pues mães aquí mortas, estáis viendo com o filho às costas. toda Nós la parte saímos do carro, íamos a correr ver se alguma se criança rodou que nós como- estava viva. Não, estavam todos mortos. Alguns com o mesmo tiro. como material morreu mãe documental e filho. y como al Não final conseguimos pues, en un encontrar lado nenhuma utilizamos criancinha una dessas. narración, en otro lado utilizamos otra Nenhuma imagen. vida. Perdi para sempre a paz. Eu fiquei sem paz para o resto da vida. Aqui nesta estrada. Obviamente esos planos de ver esa carretera, a verla así y que te lo cuenten, o a ver la secuencia idealizada y después ver la carretera, pues digamos, el nivel de información es totalmente distinto. Aquí tenéis parte de la animática del teaser. Lo que tenemos muy claro es que en este proyecto vamos a tener material para aburrir. Y aquí tenemos... un segundo. Uch. ¿Dónde está aquí el QuickTime? Ah, sí, perdón, aquí está. Copy from Angola. Espera, este es el tráiler. I still have no information. The invasion is continuing. Perdón, este es, he puesto el tráiler en vez de la animática. Esta es la animática del tráiler, también para que veáis un poco todo el proceso. 251, PAT Agency, connecting from Warsaw. Copy, please. 3322. Reporter Ryszard Kapuscinski. Copy from Angola. Unfortunately, I still have no information. Apparent calm prevails and nothing is happening. Typical calm before the storm. The invasion is continuing, but there is no news from the front. Call me tomorrow. Maybe something will happen. Okay, till tomorrow then. Thanks. Bye. Bye. Cuando tienes un proyecto tan especial como este, es necesario tener un tráiler, un piloto. No siempre es necesario, pero en este caso era absolutamente imprescindible y además tenerlo con una calidad adecuada para el proyecto. No podíamos tener un tráiler donde hubiera que imaginarse. No puedes dar absolutamente nada por sabido, por tanto tú al inversor le tienes que dar el acabado visual más cercano a la realidad. Es más, esto se va a usar en la película, no es que no se vaya a utilizar. Estamos trabajando con captura de movimiento, obviamente luego retocado por animador y con un 3D de apariencia
2D. Pero muy importante es dimensionar el proyecto. Este proyecto no lo puedes hacer por 10 millones, no lo puedes hacer por 20 millones, no lo puedes hacer por 30 millones porque es absurdo. Va a ser dirigido a un mercado que ahora mismo es un mercado de nicho, que cada vez es más amplio, pero todavía es un mercado de nicho. Por tanto, o bien mantienes el presupuesto muy contenido y lo haces todo en un país, como hicimos en Arrugas, que se hizo todo en España, mayoritariamente en Barcelona, o bien tienes que salir a buscar coproductores que te permiten subir un poquito el presupuesto. En este caso estamos ya en 3,6, seguramente 4, y con ventas internacionales de Celluloid Dreams, que es un poco una de las agencias de ventas más importantes para este tipo de películas. ¿Qué ocurre? Que obviamente una agencia de ventas, cuando le quitas España, le quitas Alemania, le quitas Bélgica y le quitas Polonia, pues tiene menos países para vender. No sé si quieres que explique algo más, Elena. ¿Hay alguna pregunta, duda, manifestación? Obviamente, trabajar toda la previsualización es muy importante, pero también es verdad que según para quién puede ser contraproducente. Muchas veces lo que es un puro story, una animática con story, pues acaba de funcionar, pero ya una animática más elaborada en previsualización puede ser contraproducente, porque es el poner ese tanto por ciento de más. Hay gente que lo sabemos poner, bueno, yo tampoco, pero hay gente que no lo sabe poner. Ha tardado pues unos 2 añitos. 2 años. Pues queremos arrancar eso en septiembre, octubre y tenerla para febrero del 2015. No debería irse mucho más allá. La animación en este proyecto en 12 meses está. No, por eso digo, no hay que sobreproducir y no hay que sobredimensionar los proyectos. Juan Carlos. ¿Es fantástico el proyecto? Me pregunta Juan Carlos por qué he entrado, porque en este caso no he entrado como mi empresa, sino como productor. Es un proyecto único, entonces yo creo que todos buscamos esos proyectos únicos y en este caso el equipo de Kanaki es una productora y un director. Era claro que éramos muy complementarios, es un gran equipo. Entonces yo les estoy ayudando pues, a completar financiación y acompañarles en el camino, a trabajar mucho lo que es la interlocución con los coproductores, pero en este caso yo no he generado el proyecto, pero estaba generado fantásticamente. Visualmente es tremendamente atractivo y luego el guión es una película de espías, está muy bien escrita. Lo que pasa es que tiene ese matiz de que es una película de espías, pero que es totalmente real. Es más, hay cosas reales que no las puedes poner porque la gente no se las creería. ¿Qué se está haciendo? Pues el guión se está haciendo en España. Hay 2 codirectores, con Raúl como director principal. Toda la parte de story, visualización y animación se hará en Polonia, también repartiendo parte entre Alemania y Bélgica, y puede que traigamos algo a España. Y luego el sonido nos lo queremos traer aquí y el compositor seguramente sea alemán. Al final, cuando tú tienes una coproducción, tienes que estar cambiando cromos. Desgraciadamente, los primeros cromos que se cambian son los compositores. Por tanto, a veces cuando te viene un compositor que dice, oye, ¿puedo entrar en el proyecto? Pues si es una coproducción, muchas veces es el primero que se intercambia. Pero a nosotros nos interesaba quedarnos la parte más narrativa, la parte de gestión del proyecto, porque el alma mater es Raúl de la Fuente. Saldremos antes en cines, por ejemplo, en Polonia. ¿Por qué? Porque en Polonia Kapuściński es una celebridad. Aquí
Hay gente que lo conoce, la gente que lo conoce le entusiasma, la gente que no lo conoce hay que explicárselo. ¿Había una pregunta por ahí? Un segundo que... A la hora de picar puertas por Europa, ¿habíais acabado el tráiler? Hombre, ¿Cómo os presentasteis? hubo que llamar la primera puerta para convencer al estudio de animación. Pero si tú estás en Polonia, tienes un estudio que se llama Platish, que tienes un pipeline hecho para Paths of Hate, tienes un director, Damien Neno, que quieres que dirija tu primera película, o sea, para ellos es como si se abriera el cielo y bajara un ángel con el libro de Kapuczynski. Obviamente es muy importante que todos los coproductores vean la misma película. Y luego, una vez tuvimos el material, la verdad es que yo creo que los proyectos que se distinguen del resto se financian muy bien. Ya digo que es el número 1 de los 360 proyectos que se presentó a las ayudas a priori del ICA. ¿Por qué? Porque visualmente aguanta y porque narrativamente aguanta. Siempre hay gente que te dice que no, pero bueno, ya se arrepentirá. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, Si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena.